Nos toca a nosotros comprender cuándo Dios abre una puerta y cuándo es el mismo Dios el que la cierra. Eso a veces nos puede llevar toda una vida. Saber cuándo Dios dice sí y cuándo Dios dice no. Y a veces nos toca mucho tiempo de peregrinar cristiano aprender la diferencia. Cuándo Dios dice sí y cuándo Dios dice no. Ahora, Dios quiere que aprendamos a diferenciar, porque pensemos en nosotros como padres. ¿Qué papá, qué mamá quisiera tener hijos a los que hay que decirles todo por el resto de la vida? Ponete esta ropa, cámbiate el calzón, metete a estas clases, andá a esa universidad, cámbiate el calzón, te dije, postula para este trabajo, casate con esta persona y cámbiate el calzón cuando te cases. Tené hijos. No, porque nuestra meta principal no es que ellos sean robots que cumplen instrucciones, aunque a algunas mamás les encantaría, sino que nuestra meta principal es que nuestros hijos lleguen a ser personas con criterio, con carácter, con sentido común. Y la única forma que pueden lograrlo es tomando decisiones. Ahora, desde luego, esto quiere decir que van a tomar decisiones buenas y decisiones equivocadas. A lo largo de la vida vamos a encontrarnos nosotros y nuestros hijos con puertas abiertas y con puertas cerradas. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué algunas puertas nunca se nos abren? ¿Por qué hay puertas que por mucho que oremos no se abren? Ese es el meollo del mensaje. Esa es la cuestión que nos trae aquí. ¿Por qué a veces Dios dice sí y a veces dice no? ¿Qué parte no te entra? ¿Qué parte no entendés? Entonces quiero que hoy juntos tratemos de entender el no de Dios, porque nos va a sanar. Porque yo a veces te digo, ¿cómo te ama el Señor? Y hay gente que dice, sí, si me amara me estaría contestando lo que le estoy pidiendo. Entonces vamos a tratar de entender el no de Dios. ¿Y por qué nos dice no? Los ejecutivos del fútbol, de las grandes ligas, especialmente las europeas, que tienen esas transacciones millonarias con sus jugadores, dicen que los cambios más grandes son aquellos que nunca se concretaron. Esos son los cambios más grandes. Y de manera similar, algunas de las mejores oraciones son las que nunca recibieron la respuesta que nosotros esperábamos. Porque nosotros cuando oramos tenemos una expectativa de la respuesta, que no es la expectativa de lo que Dios va a responder. Entonces, algunas de las puertas más grandes son las que nunca se abrieron, las mejores, lo mejor que nos pudo pasar en la vida a todos, y ahora van a saber por qué, es que ciertas puertas no se abrieron. La Biblia está llena de puertas cerradas como de puertas abiertas. La puerta del Edén fue cerrada después de la caída y Adán y Eva no pudieron volver más al huerto. La puerta del arca, ¡pac!, se cerró y no entró ningún animal más. Y no entró nadie más de los contemporáneos de Noé. La puerta a la tierra prometida, ¡pac!, se le cerró a Moisés. La vas a ver, pero no la vas a pisar. La puerta de construir el templo, ¡puc!, se le cerró a David. Tus manos están manchadas con sangre, así que ese es un privilegio que va a tener tu hijo Salomón. La carta a la iglesia de Filadelfia dice que el santo no solo tiene el poder de abrir puertas, que nadie puede cerrar, y ahí todos decimos siempre amén, sino que también tiene el poder de cerrar y que nadie puede abrir. Pero por lo general, no sé ustedes, pero a mí no me gustan las puertas cerradas. Nos pone frustrados. Ni me gustan ni las entiendo. Si alguien me preguntara, ¿y cuál es la motivación más importante para orar que tenés, Dante? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva a orar? Y la respuesta es, la oración contestada. Yo nunca oro si creo que Dios no me va a contestar. Nadie ora pensando que Dios no lo va a contestar. Excepto como esa dama que noche tras noche en la campaña pasaba al frente y pedía oración, y finalmente cuando ya se estaba por morir y Dios no le contestó, dijo, yo sabía que era inútil, por eso Dios no le contestó, porque no tenía fe.
Pero cuando uno ora, por lo general cree que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando Dios responde una pregunta, una oración que hicimos durante años y llega la sanidad, y llega el cambio, cuando un matrimonio se salva, se restaura, cuando alguien consigue un trabajo, un empleo, yo sé que algunos son muy honestos y cuando encuentran un trabajo lo devuelven, pero otros lo conservan. Claro, cuando ocurre el milagro, ya no queremos orar más porque decimos, ya está, lo hizo, voy a orar por otra cosa, ¿no? Pero siempre tenemos como la gimnasia de seguir orando porque decimos, cada vez que yo oro, ocurre algo. Es como hacer ejercicio. ¿Qué es lo que nos puede pasar que nos aliente y nos motive a seguir haciendo ejercicio? ¿Qué? Adelgazar. Si la báscula, la balanza no se mueve, si es inútil. Ya estuve como 15 minutos y no adelgazo. Pero si alguien nos preguntara, ¿cuál es la desmotivación más importante para orar? ¿Qué es lo que te da más flojera, más frustración, que te dice, que piensas, no tengo ganas de orar, que te da desdén, desidia de orar? Y las oraciones sin respuesta. Cuando uno ora y parece que Dios no contesta. Entonces a algunos les encantaría casarse, por ejemplo, y oran durante años para conocer a la persona adecuada, pero no les pasa. Y tienen todo para dar, y tienen mucho amor para entregar, y mucho cariño para compartir, pero oran y dicen, no, tampoco me voy a casar con cualquiera por el hecho de cambiar el estado civil, pero Dios no me contesta, quiero enamorarme, quiero conocer a alguien, y uno es peor que el otro, o una es peor que la otra. O alguien lucha contra la depresión por años, y siempre ora que Dios se la quite, que se le vaya esa tristeza que a veces le embarga los domingos por la tarde, los lunes, los viernes, los jueves, los sábados. Y no pasa. Ahí está la tristeza minando tu interior. O a alguien lo engañan o lo perjudican gravemente de manera financiera, una sociedad, o lo despiden arbitrariamente. Y le pide a Dios que haga justicia. Mucho oramos eso, Señor, haz justicia, Dios ve. Hay un Dios que ve. Y la justicia no triunfa. Y parece que Dios no vio. Entonces empezamos a frustrarnos. Ni hablar cuando ninguna universidad te acepta y mandaste aplicaciones a todas. Cuando ningún médico da con la solución, ni siquiera con el diagnóstico, no te saben decir, te llenan de remedio y cada médico te da un medicamento diferente. Cuando no conseguimos compradores para la casa, o no nos rentan, no conseguimos alquiler, o no conseguimos alquilar. Cuando ningún abogado nos da esperanzas de arreglar nuestra situación migratoria, por ejemplo. Entonces vemos que los caminos están cercados con barricadas. Sabemos lo que es estar frustrado por una puerta cerrada, una puerta que parece que no se va a abrir nunca, bloqueada. Yo creo que ninguna criatura del mundo quiere sentir que la dejan afuera, del lado opuesto de la puerta, obviamente. Entonces las puertas cerradas desaniman. ¿Cómo no? Las puertas que se cierran te frustran y aparecen en un trabajo, en una relación, en nuestras finanzas, en nuestra educación, incluso en nuestro ministerio. Cuando Dios cierra las puertas dice no, y uno dice, pero si yo le quiero servir, si yo lo único que quiero es hacer algo para Él y me cierra la puerta, uno como que no lo entiende porque, uno tiene la intención noble de hacer algo, ¿no? Una oportunidad que queríamos queda inaccesible y sentimos como que la vida se nos va apagando. Sentimos como que la esperanza se nos va derritiendo, herrumbrando, y como que a Dios no le importamos. Debe ser algo bueno, pienso yo, que solo Dios tenga el poder de cerrar de tal manera que no pueda ser abierto. Debe haber alguna razón por la cual un padre puede cerrar una puerta y no lo deja al nene salir. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón por la cual una madre cierra o pone alto ciertos elementos que los niños no deben ni pueden tocar. Debe haber una razón por la cual el cajón de los cuchillos tiene un precinto
mientras que haya niños curiosos en la casa. Entonces muchas veces la puerta cerrada, que hace que me sienta frustrado en su momento, más adelante entendemos que es un momento de gratitud. Decimos, claro, por algo Dios la cerró. Yo a veces me descubro diciendo, Señor, gracias por aquellas puertas cerradas. Fui tan ganso en estar orando y orando para que se abriera lo que no se tenía que abrir. Gracias por esa puerta del colegio secundario que se me cerró en la jeta, porque yo no estaría acá. Me dedicaría a ser técnico electrónico en cualquier parte del mundo. Gracias por un pastor que una vez me dijo, un pastor alemán. Lo quiero mucho, pero después nos reconciliamos antes que él partiera. Pero que me señaló con su dedo huesudo y me dijo, usted no tiene futuro en la iglesia. Usted no sirve. Porque yo nunca hubiese comenzado un ministerio con jóvenes. No le habría creído al Señor si me hubiese inclinado en el apoyo del pastor. Así que yo le agradezco a aquel hombre que me sentenció de alguna manera, porque al cerrarme una puerta no me quedó otra que orar. Agradezco que una vez en Argentina alguien me dijo, si algún día liderás una iglesia en Argentina, lo voy a tomar como una traición. Ni se te ocurra algún día liderar una iglesia en Argentina. Gracias a Dios, porque no estaríamos acá, no seríamos ricos. Gracias que las puertas se cierran, porque Dios siempre tiene algo mejor, algo más grande, algo maravilloso. Digo, ayer pensaba, y te hago el mismo desafío, no ahora, regresen acá, traigan la mente de vuelta. Pero en casa, piensen en una lista, pongan las puertas abiertas y las cerradas. Van a ver que hay un montón de cerradas que te salvaron la vida. Sí, mira, dice amén, 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 una que pateó 3 novios. Dios le salvó la vida. ¿O no? Por las veces que presenté un proyecto de televisión a un canal cristiano y me dijeron, no, esto es muy mundano. Acá no vemos Biblia, acá no vemos palabra de Dios. Menos mal, no se me hubiesen abierto las puertas en canales seculares. Estaría ya dentro de la pecera, en un canal cristiano. Digo, si no me hubiesen cerrado la puerta, no me hubiese atrevido a más. Por esa oración que estuvo sin respuesta por años. Y después vino, pero yo aprendí en ese desierto, en ese sequedal, en esa travesía, yo aprendí lo que no hubiese aprendido si hubiese tenido una recompensa inmediata. Aprendí mucho. Por lo que parecía una gran oportunidad financiera, por esa oportunidad financiera que nos perdimos y después nos enteramos que terminaron estafados, involucrados en una organización que terminó siendo dañina, tóxica. Entonces Dios cierra ciertas puertas. Por esa gente que se fue de mi lado, y yo decía, Señor, ¿por qué se va? Tráela de vuelta. Pero Dios no me hubiese rodeado del equipo maravilloso que tengo si no hubiese cortado la cizaña cuando la tuvo que cortar. Hay gente que salió de tu lado y en el momento te pusiste a orar para que la gente se regrese. Y Dios dice, no sabés lo que estás pidiendo. Me pediste que dejar de estar drenado, dejar de estar vampirizado. Estoy limpiando tu entorno y volvés a pedir los vampiros. Entonces yo le agradezco a Dios por esas puertas cerradas. Alguna vez husmeando en las redes, no me digan amén, pero alguna vez husmeando en las redes, te encontraste con aquel exnovio con el que cortaste hace 20, 30 años. Aquella chica que no te daba bolilla, la encontraste, te pasó de decir, gracias, Señor. Amado Padre, qué bueno. A ver, más fotos, tiene que haber más fotos. ¡Ay, sí! Pero te voy a dejar una reflexión muy profunda, a todo lo que hacen. Tú podrías ser la oración no respondida de alguien. No quiero meter el dedo en la llaga, pero alguien ya te encontró y agradeció al Señor.
Gracias por salvarme de eso. ¿Alguien agradeció? Porque Dios le cerró la puerta que eras tú. Eso pasa. Es así. Ahora, no agradecemos por todas las puertas cerradas. Porque hay muchas que siguen cerradas y siguen sin gustarnos que estén cerradas. Las abriríamos de una patada, si pudiéramos. Puertas ambiguas. Jesús mismo, cuando habla de la necesidad de perseverar en la oración, dice, llamen y la puerta se os abrirá. Y da el ejemplo de la mujer que importunaba al juez y hasta que el juez le hizo justicia, aunque era un hombre injusto, de tanto que ella llamaba. Pero no dijo cuál puerta hay que seguir insistiendo. No dijo qué tan fuerte tendríamos que golpear. Tampoco dijo cuánto tiempo deberíamos insistir, ni con cuáles. Entonces, ¿cómo sabemos a qué puertas cerradas seguir llamando y a cuáles decir no, la está cerrando Dios? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo ese trabajo? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo a esa chica, ese muchacho? O decir, ya está, no lo persigo más. ¿Cómo sabemos si perseguimos esa universidad? O decir, ya está, no persigo más, no aplico más, ya está, me dijeron que no. O ese sueño. ¿Cómo sabemos si deberíamos olvidar algo, olvidar esa puerta o seguir adelante insistiendo? Ese es el gran juego de la vida. Si fuera fácil, yo no estaría predicando de esto. No es fácil. La buena noticia es que hay una respuesta simple de 2 palabras para todas esas preguntas. La mala noticia, que esas 2 palabras es no sé. Quizá nunca lo vamos a saber con seguridad durante esta vida. ¿Qué puertas hay que insistir y qué puertas no hay que insistir? Pero Dios tiene en mente cosas más grandes que nosotros tengamos que saber algo con seguridad sí o sí. Dios tiene un plan más grande que darnos seguridad respecto a las puertas. Y uno va por la vida preguntándose, pero para entender por qué, esto es lo que a mí me gusta más. Algunas puertas no deberían abrirse y Dios no las quiere abrir. Para entender por qué hay puertas que se cierran, primero uno tiene que entender y desarrollar una gran habilidad para saber qué puerta Dios cierra y qué puerta hay que empujar, porque a lo mejor el enemigo está poniendo una traba, a lo mejor es una puerta humana que quiere encerrarnos. La habilidad para saber eso es lo que más cuesta. Y yo quiero que hoy, al menos en un torpe intento, acá y los que están en sus casas, veamos juntos qué puede estar tramando Dios con ciertas puertas cerradas que hay en nuestra vida. Y para esto necesito que hagamos un sincericidio, que seamos brutalmente honestos. No me digan amén, pero en su corazón. Todos los que estamos aquí presentes en River hoy, y donde nos estén mirando desde cualquier parte del mundo, todos los seres humanos poseemos un punto ciego. Algo que no vemos de nosotros, todos. Aunque digas, yo me conozco, hay un punto ciego. Yo quiero que pienses esto. En un grupo, por ejemplo, de gente, en un grupo humano, si todos están cantando y hay uno que canta desafinado, en un coro, no amateur, sino que en el coro, en el micrófono, canta como una gallina que sabe que morirá al amanecer. En un grupo humano, si alguien tiene un gesto irritante, un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, un ruido raro, si alguno en un grupo habla demasiado, habla y de todo, opina, si alguien es fanfarrón en un grupo, o si alguien en el grupo es amarrete, no come banana porque le da pena tirar la cáscara, devoto de la Virgen del Codo en un grupo, o si alguno viola el espacio personal, hay gente que cuando te habla se acerca demasiado y te pone acá el aliento, o si alguien está emocionalmente necesitado y a quien se le acerca lo drena a la hora que sea, te arruina una Navidad, un cumpleaños, te arruina lo que sea. O si alguien tiene un carácter putrefacto, para no decir podrido, que queda feo. ¿Quién es la última persona en enterarse? ¿Quién es el último que se entera?
el que tiene el problema. Yo, mal carácter. ¿Cuándo grité? La verdad acerca de nosotros es que no sabemos la verdad acerca de nosotros. Hay un punto ciego. Las otras personas lo saben, ya te digo. Hablan de nosotros entre ellos. ¿Viste el aliento? ¡Ay, se comió un cadáver! La que se comió el cadáver no sabe. Y entre los recuerdos que todos conservamos de nosotros mismos, hay algunos que solo se lo contamos a nuestros amigos, a nuestros allegados. Otros, ni siquiera los queremos confesar a nuestros amigos porque nos dan pena, los guardamos para nosotros bajo 7 llaves. Pero hay otras cosas, muchas, que no queremos ver de nosotros, que no nos confesamos ni siquiera nosotros mismos, no lo queremos ver. No queremos pensar que somos eso. Esta misma mañana podría decir, ¿cuántos aquí se consideran orgullosos? Inmediatamente te viene a la mente de un orgulloso que conoce, pero nadie dice yo. ¿Cuántos consideran que no comen huevo porque les da pena tirar la cáscara? Nadie. Oh, yo conozco uno que es peor. Nadie se piensa en uno mismo. Entonces la autoconciencia es esencial para distinguir por qué Dios no abre una puerta. Ahora te voy a explicar, el conocerte. Porque para saber por qué Dios a veces dice no, definitivamente, tenemos que estar muy conscientes de lo que nos está pasando a nosotros por dentro. ¿Por qué estamos orando lo que estamos orando? Pablo le escribe a la iglesia de Roma, en Romanos 12:3, y les dice, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Más bien, que piense con sensatez, sentido común, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, para saber qué puertas Dios abre y qué puerta Dios cierra, tenemos que convertirnos en expertos mundiales en conocernos a nosotros mismos. No en conocer al pastor, al otro, en conocernos a nosotros mismos. Si uno no es un experto mundial en uno, en conocerse bien las virtudes y las miserias, no vamos a entender por qué algunas puertas están cerradas, porque no tenemos sensatez. Entonces tenemos que tomar conciencia de cómo hizo Dios nuestra forma de ser. ¿Cómo estamos cableados? Uno tiene que mirarse al espejo alguna vez y decir, a ver, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Cuáles son mis capacidades? Y ahora, ¿cuáles son mis defectos? No hay nadie. ¿Cuáles son? Además de los que devuelve el espejo, los de adentro. Y ser consciente de qué parte de nosotros son las que deseamos evitar pensar. Porque hay muchas cosas que no queremos pensar que somos así. Generalmente juzgamos al otro por las acciones, pero a nosotros no juzgamos por las motivaciones. ¿Viste lo que el otro me hizo? Punto, lo sentenciamos. Pero cuando uno hace algo dice, es que no lo quise hacer, no fue mi intención. Nosotros no hablamos de nuestras acciones que lastiman, hablamos de nuestras motivaciones. Bueno, pero yo no lo quise lastimar. Yo soy así, a mí me sale. Yo vomito todo lo que tengo para decir, porque si no me atraganto acá. Punto. Entonces a veces hay que verse al espejo y discernir las puertas que nos rodean, pero para eso necesitamos tener conocimiento del mundo interior que tenemos. ¿Por qué estamos orando lo que estamos orando? Porque la falta de autoconciencia es una incapacidad espiritual gravísima. El no conocerse es el gran síndrome que tenemos muchos creyentes. La falta de sentido común. La falta de conocimiento de sí mismo. Dice Pablo, que piense de sí mismo con sensatez. No hay mucha gente que piensa con sensatez de sí mismo. No hay. Yo me he criado en las iglesias escuchando decir, oh, Dios no es poderoso para hacerme presidente si quiere. Amén, gloria al Señor. Y no estudió nunca nada el tipo.
O Dios no es poderoso para que yo pueda tocar la guitarra. ¿Fuiste a aprender? No, pero Dios me da poder para tocar. Y tocaba el desgraciado. Era un desastre. O Dios no es grande para darme un auto así, último modelo. Ni siquiera puede mantener una casa, ni la familia, ni trabaja. Pero yo ya le impuse las manos y no entiendo por qué Dios no me da ese auto. Le llaman a hablar en fe. Le llama confesar. Yo les llamo hablar sin conocerse. Sin sensatez. Sin sentido común. Es como aquel que no se baña, tiene mal aliento, no se educa, olor a pata, pero ora por la chica más linda de la iglesia. Vos lo ves a él, decís, Señor, oye, llévatelo, te lo mandamos. Pero él mira a aquella despampanante y dice, esa quiero para mí, no menos que eso. ¿Él se vio alguna vez lo que está pidiendo? ¿Por qué lo irían a elegir? O al revés, ¿no? Es falta de sentido común. Ahora, Dios es poderoso para que la chica se desmaye y caiga a tus pies. Sí, capaz que le baja la presión y se desmaya, pero no es que se va a casar. Es gente queriendo levantar una cosecha que no es suya. Yo entiendo lo que es el poder de Dios, pero entiendo también lo que es la capacitación, la preparación, el ensayar, el hacer las cosas con excelencia. No tenemos que tener urticaria la excelencia, porque eso a veces falta de sensatez. Por eso tenemos tantos cantantes desafinados, predicadores aburridos, administradores fracasados, matrimonios infelices. Porque hay mucha gente que se ve a sí mismo con sensatez, que se ve a sí mismo como debe ser. Entonces, cuando Dios puso una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia, les hizo algunos comentarios. Le dijo, yo sé que tus fuerzas son pocas. Apocalipsis 3:8. Yo sé que tus fuerzas son pocas. Probablemente no era lo que querían escuchar. No es una buena manera de comenzar una profecía. Porque no sabemos en qué sentido tenían poca fuerza. Capaz que eran pocos en cantidad. Capaz que tenían pocos recursos económicos. Capaz que eran de una educación de bajo nivel. Y esta carta circuló entre 7 iglesias. Así que no solo la iglesia que recibió el mensaje se enteró que tenía pocas fuerzas, sino que las otras 6 también se enteraron de que tenían pocas fuerzas en Filadelfia. Tenían que aceptar la verdad acerca de sí mismos si querían atravesar la puerta abierta. Tenían que entender que si iban a atravesar la puerta iban a hacer con las fuerzas de Dios, no con las fuerzas de ellos. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Entonces le dice, yo sé que tienes pocas fuerzas. Lo primero que le hace es que se conozcan a sí mismos, a ver dónde están parados, en tiempo y espacio. Al mismo tiempo, las pocas fuerzas no es la única verdad que recibieron de parte de Dios. También les dijo en Apocalipsis 3:8, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Eso también está bueno. Además de ser de pocas fuerzas, eran obedecedores de la palabra y honradores de su nombre. Y la puerta abierta que Dios les ofreció llegó con toda la verdad de ellos, tanto lo negativo como lo positivo. Dios nos tiene que dar un shock y decirnos, este sos, ¿está? Cuando hay presión, estás colapsando siempre. Quiero que sepa que me estás pidiendo un ministerio, pero cuando alguien habla mal de vos, no lo aguantás. Cuando alguien te critica, querés ir a buscarlo a la casa y quemarle la casa con el Ku Klux Klan. Eso te pasa, ¿estamos? Hay que conocernos. Si vamos a entender qué puerta Dios pondrá delante nuestro, hay que tener conciencia de cuáles son nuestros dones, nuestras fortalezas y también nuestras debilidades y nuestras partes más erráticas. Yo me acuerdo que orábamos intensamente para que la Catedral de Cristal no se vendiera. ¿Sabe cuál era mi oración? Dios no va a permitir que los hijos de Dios sean avergonzados, Señor. Tú no vas a avergonzar a esta iglesia. Te decía, todas las mañanas abríamos el periódico y decía, la Catedral de Cristal, se abrió el escrow, ¿no? Que es ese momento de retención financiera, digo, para los que son de otras partes, donde se comienza todo el proceso de venta de un edificio. Cuando se cierra el escrow es porque ya se concreta la venta. Entonces cuando decía, fue a escrow la Catedral de Cristal, yo decía, no, Señor,
Tú no vas a permitir que el escrow se cierre. Es una prueba. Es una prueba. No se va a cerrar porque tú vas a hacer el milagro, Padre. Tú vas a hacer el milagro, Padre. En el nombre del Señor. Yo lloraba. Mi motivación no era que Dios se avergonzara, porque yo no tengo por qué cuidar la reputación de Dios. Mi motivación era qué iba a pensar la gente si se vendía. Entonces yo estaba preocupado por mi reputación. De hecho, inmediato, apenas se vendió la catedral, aparecieron los que estaban esperando eso, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué van a hacer? Ahora quiero verlo a Dante, ahora quiero ver a los hispanos eso. Recuerdo un pastor, ex amigo. Si se arrepiente y se arrodilla algunas horas, yo le perdono porque llamó y dijo, ¿aló? Le dice a la secretaria, ¿habló con la catedral católica? Dice, no, en la catedral de tal. No sé, me dijeron que Dante se hizo cura. ¿Puedo hablar con el padre? Era un pastor. Entonces, ahora no dejo de pensar qué hubiese pasado si Dios hubiese oído mi oración, si la catedral no se cerraba. Número uno, nada de lo que pasó hubiese pasado y no estaríamos aquí y no seríamos River, un río que no se ha detenido y llegó a todas partes del mundo. Mirá si Dios sabe o no sabe. Entonces, a veces es mejor, escuchen esta frase para tuitear, pero no ahora, después. Es mejor reconocer que pasamos por una puerta equivocada a pasar el resto de nuestra vida viviendo en una casa equivocada. Hay gente que por no reconocer que se equivocó de puerta, que se equivocó al pedir eso, al forzarlo, prefiere vivir en la casa equivocada por el resto de la vida. Che, no era esta puerta. Pero ya entré. No voy a salir, ¿qué van a decir la gente? Y vive en una casa que no era la de él. Por eso cuando voy a orar por algo debo pensar, ¿qué me motiva a orar? ¿Qué hay en mi mundo interior? ¿Qué me está motivando a orar? ¿Por qué estoy orando en realidad? Porque después nos enojamos por las puertas cerradas, pero lo que nosotros queríamos era cuidar nuestro ego. A veces, como me pasó a mí. Entonces, ser honestos en cuanto a las puertas que queremos que Dios abra, nos permite saber la verdad acerca de nuestras motivaciones, de nuestras ambiciones. Ahora, si uno quiere que se hagan los planes de Dios, tendríamos que estar dispuestos a conocer verdades sobre nosotros que no nos van a gustar. No vas a encontrar lo que encuentres. No te va a gustar lo que encuentres. Cuando uno excava arqueológicamente en su interior, no le gusta lo que ve. Jesús dice que va a doler. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero primero te va a traer amargura. Buscar la puerta abierta te va a decir la verdad de lo que realmente perseguimos y por qué pedimos lo que estamos pidiendo. Yo conocí a gente que se cambia de iglesia, no porque no recibe palabra, porque Dios no le habla, sino porque allá le dan un micrófono. Y siempre prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Eso para que lo piensen, ¿eh? ¡Oh! Fariseos capítulo 4, versículo 5. Pero se engañan a sí mismos diciendo, no, yo lo único que quiero es ir donde me dejen servir a Dios. No, vos querés estar donde te puedan ver que servís a Dios, que es muy diferente. Porque capaz que a donde estaba servía, pero no lo veían. Y allá le dejan ministrar, exhortar. Entonces dice, me dan un micrófono y me gusta servir a Dios. No, te gusta que te vean. Está bien. Yo no digo que esté mal, está bien, pero hay que hacerse cargo de lo que uno está buscando. Hay que ser brutalmente honesto y decir, a mí me gusta que me vean, me encanta que me vean. Bueno, sacate foto. Pero digan, no, yo no me gusta, a mí no me gusta. O sea, cuando uno es impulsivo, quiere todas las puertas, pero hay que saber por qué las quiere. Yo creo que el santo patrono de los impulsivos, siempre digo, era Pedro. Él, cualquier puerta que había, él quería.
recibe la invitación de seguir a Jesús, fue el primero que dice la Biblia que lo siguió inmediatamente, ni pensó, vamos, dijo. Ni a la mujer le avisó, vamos. Es el único discípulo que saltó fuera del bote para caminar sobre el agua, que reacciona para defender a Jesús cortándole la oreja a un servidor. No fue estratégico, pero lo hizo. Hablaba antes de pensar, le advierte a Jesús que no diga que va a ser crucificado. Propone construir santuario para Moisés, Elías y Jesús. Y dice la Biblia, Marcos 9:6, porque realmente no sabía qué otra cosa decir. A él nunca se le ocurrió que podía quedarse callado. No estaba en sus posibilidades de cerrar la boca, ¿no? Promete serle fiel a Jesús, pase lo que pase, después lo traiciona, lo niega. Y en las antípodas de Pedro, ¿quién está? Yo encuentro rápido, por ejemplo, a Gedeón, en el Antiguo Pacto, que cuando Dios lo ve estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconderse de los madianitas. Está en el libro de Jueces 6:11. Trillar trigo en un lagar es como preparar una cucharadita de café, así, una cucharadita, ni siquiera una tacita. Habla de que era un tipo temeroso, con temor, y Dios lo llama, ¿no? Y le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y él dice, ¿cómo yo voy a rescatar a Israel? Dios le pone una puerta abierta y dice, no, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, soy el menor en importancia de toda la familia. Por eso digo que en el otro extremo de Pedro está Gedeón. Algunos son como Pedro y otros son como Gedeón. A veces no hay que orar por todo, a veces hay que obedecer. Pero Gedeón le pide reconfirmaciones. Los que no saben la historia, pide un vellón, o sea, un pedacito de piel de animal. Dice, Señor, yo la voy a poner acá, en el piso. Había mucho rocío por la mañana, ¿no? Entonces dice, sí, la tierra se regaba por rocío. Entonces dice, a la mañana yo quiero que caiga el rocío y que el vellón quede húmedo y toda la tierra esté seca. Y entonces voy a saber que vos me hablaste. Y Dios le moja el vellón al otro día. Se toma un día más el tipo y dice, no, vamos a hacer una cosa. Yo pongo el vellón, que se moje alrededor y que el vellón quede seco. Yo digo, está bien, es la última que te hago, ¿eh? Es una de las historias peor malentendidas de la Biblia. Porque el vellón no era una señal de fe de Gedeón. A veces algunos haciéndose lo espiritual dicen, ya le pedí un vellón, aleluya. Gedeón siempre supo lo que tenía que hacer. El vellón fue una expresión de su incredulidad. Estaba pidiendo reconfirmación porque no podía creer que el Dios que le estaba hablando era el Dios de él. Era una concesión que Dios le dio a sus dudas. Está bien, que era un vellón, te pongo... Pero un vellón no es fe, es incredulidad. Entonces aquel que dice, yo para saber si una puerta de Dios pido 3 reconfirmaciones porque sos 3 veces incrédulo. Pero volviendo al tema de las puertas, muchas veces pedimos algo inadecuado y Dios la tiene que cerrar. Cierta vez los discípulos entran en una aldea samaritana que no los recibe bien. Claro, si había una tensión entre Samaria e Israel, y Santiago y Juan quieren orar, justo Santi y Juanchi, justo los dos, todo. Lo que la señora Zebedeo quería poner a la derecha y a la izquierda. ¿Sabes lo que dice? ¿Querés que oremos, Padre, para que descienda fuego del cielo y mueran todos en Samaria? Jesús dice, te agradezco la gentileza, pero no hacemos eso nosotros. No, pero oramos para que se incendie. No, nosotros no andamos quemando gente. No estamos en eso, no es nuestra doctrina. Aunque hasta el día de hoy hay muchos así que le encanta mandar al infierno a los otros. Si vas a arder, aleluya, te voy a ver arder. Hay gente que son como los hijos de la doña Zebedeo, ¿no? Entonces toda la Biblia vemos puertas cerradas, respuestas a pedidos equivocados. En 4 ocasiones, 4 personas diferentes, Moisés, Jeremías, Elías y Jonás, pidieron la eutanasia, morirse. No voy a decir quién más aquí, pero más de uno dice, ¿cómo me gustaría? Mi mamá quiso morirse desde que nació. Te pusimos en la tumba, por fin. Ustedes me van a matar. Me vas a llevar a la tumba. Yo siempre me imaginaba llevando el cajón, porque me decía, me vas a llevar a la tumba.
Me vas a sacar canas verdes y un día me vas a encontrar muerta y fría. Yo voy a orar. ¿Vivir para qué? Cuando vos te hagas mayor de edad, me voy a morir sola. Me voy a quedar en la cama sin comer hasta que me muera. Total, ¿para qué vivir? Si ya crié los hijos. Mira si Dios la hubiese escuchado a la vieja. Si tuviera que escuchar a tantas madres. Entonces, Dios dice no y no. Yo creo que estos profetas, después de la depresión, agradecieron, se alegraron de que Dios les dijo que no. Gracias a Dios las veces que nos dijo que no. No, ¿qué parte no se entiende? No. Algunos de los mayores regalos de Dios son las oraciones sin respuestas. Yo sé que nos cuesta entenderlo, pero lo mayor que Dios te pudo regalar es lo que no te respondió. Las puertas se cierran porque hay algo mejor. Y está bueno que Dios se reserve el derecho de admisión, de decir sí o no, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo mejor. Todo poder que tiene el ser humano lo corrompe. A nosotros nos dan poder y lo usamos para destruir. Esto aplica a la palabra, el poder de la palabra, el poder de la lengua, el poder político, el poder económico, el poder nuclear. Imagínate si al orar tuviéramos un poder sobrenatural que suceda todo lo que querramos. Como la película de Jim Carrey, traducida al español como Todopoderoso, que dijéramos, todo lo que yo quiera se va a hacer. Imagínate el desastre que haría. ¿Cuántos ya habrían cambiado de marido, de esposa, de suegra? Las suegras estarían todas desaparecidas, habría un déficit. Y cualquiera que piense que la oración no sirve, no sirve porque Dios no contesta, es una torpeza. La oración no es un conjuro. Lo voy a declarar 3 veces y lo voy a declarar y le voy a imponer las manos. ¿Sabe qué es orar? Es hablar con una persona muy sabia. Dios, que a veces te va a decir sí y a veces te va a decir que no. No es declarar, no es un conjuro, no es abracadabra, no son 3 deseos al genio de Aladín. Es hablar con alguien que es sabio y te va a decir cuándo conviene que la puerta se abra y cuándo te va a decir no te conviene. A veces te va a explicar por qué y a veces no te va a explicar por qué. Nosotros no le explicamos a nuestros hijos por qué no a veces. ¿Por qué no? Porque no hay punto. ¿Crees que te diga cuál es la oración que más se hace? La oración que más hacemos todos, acá y en cualquier parte del mundo, te va a decir, Señor, cámbiala, Padre. ¡Cámbiala! Transfórmalo. A la noche en la cama, Señor, tócalo, transfórmalo. Transfórmalo. Haz que sea como yo quiero que sea. Como yo te lo pedí. Si Dios no te lo eligió, lo elegiste vos. Haz lo que haga, lo que yo quiero que hagan. Siente por esa cabeza que entre. Y estás orando. Y siempre queremos que Dios moldee a los demás que nos rodean, en lugar de orar por nuestra propia vida. Siempre estamos por el otro. Israel, casi termino. Israel, el pueblo de Dios, tenían un sueño, querían ser una gran nación. ¿Qué le dijo Dios? No. Derrotados, exiliados. Pidieron en oración no tener que pasar por ese padecimiento. ¿Qué habría sucedido si Dios le decía sí? Si Israel se hubiese convertido en una gran potencia mundial, con una gran cantidad de dinero, con petróleo, con grandes ejércitos, si nunca hubiese estado exiliado. Si se hubiese quedado con su fe para sí mismo, sin compartirla, nunca hubiese tenido profetas que soñaban con otro reino, un reino mayor, un reino espiritual para toda la humanidad. Cuando se le cerraron las puertas de la grandeza militar, la grandeza política a Israel y la grandeza geográfica, se abrió otra puerta pequeña para otro pueblo, con otro tipo de misión, y que cambió al mundo entero hasta la fecha y nos convirtió en una superpotencia que traspasa la frontera. Alguien tiene que decir amén. Y Dios conoce en persona el sufrimiento de las puertas cerradas como jamás lo conocerá ningún ser humano.
Dios le ha dado a cada ser humano la llave de la puerta de su propio corazón. Y Él no entra por la fuerza. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Yo leí la carta de un papá cuya hija de 8 años le diagnosticaron una enfermedad que pone en riesgo su vida. Y él dice, todos los días oro por sanidad. Una carta que llegó a la oficina. Todos los días trato de entender. Le pido a Dios, ¿podrías hacer que me enferme yo? ¿Podría enfermarme yo en lugar de mi pequeñita? Estoy tan enojado con Dios. Me puso en la carta en imprenta, estoy tan enojado con Dios. Trato de aguantar, pero estoy enojado, Dante. ¿Por qué el cielo permanece callado ante la oración de que sane a mi nena? Y yo sé que tú también estuviste en ese lugar en la vida, o en alguno parecido. O algún día lo estarás. Y no te puedo dar una explicación, timarte y decirte que tengo las respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas a esto. Solo puedo señalarte a una persona. Puedo decirte que en el corazón mismo del Evangelio, acá, hay una oración sin respuesta. Jesús, arrodillado en el huerto, dice, Padre, si es posible, quítame este sufrimiento. Luego agrega, no quiero que sea mi voluntad, sino la tuya, pero no quiero pasar por esta copa. Es la oración más desesperada jamás pronunciada por nadie que jamás haya vivido en este mundo, del corazón más puro que latió jamás, pudiendo ser liberado del sufrimiento más injusto que jamás se conoció. Lo único que consiguió fue silencio. La copa no fue apartada de él. El pedido fue rechazado. No. Y de ese dolor no deseado, de ese dolor inmerecido, vino la esperanza del mundo que rehizo la historia. Porque la respuesta definitiva a la angustia humana, incluida la angustia por esa oración sin respuesta, es la cruz empapada en sangre, donde el Hijo de Dios sufrió porque su Padre le dijo no. Entonces nadie tiene toda la respuesta. Pero esta semana pensaba, ¿qué pasaría si todas esas oraciones que hicimos recibieran un sí? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiese recibido un sí? Se curó de la debilidad. Y en vez de, se hubiese transformado en un arrogante y hubiese transformado el movimiento de la iglesia primitiva en un monumento a su grandeza. Hoy hubiese sido el Papa Pablo, ¿no? Y si Israel se hubiese convertido en el pueblo de la grandeza militar, el pueblo de la opulencia en vez del pueblo del libro. Yo mismo he orado por ciertos temas privados y Dios me dijo, no, ¿qué parte no entendés? Porque de otro modo mi gracia no va a reposar en ti. Te volverías un petulante de otros tantos que condenan a todo el mundo, que se saben o se creen santos. Hasta a mí me ha dicho, sería bueno que digas de tanto en tanto que no sos pastor. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más insignificante de los apóstoles. No me llamen apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Así que yo adhiero a esas palabras y digo, yo tampoco soy digno de que me llamen pastor, aunque pueda fungir como tal. Porque de verdad, no es falsa modestia, debo ser el más insignificante, el que más cuenta sus problemas. Entonces, en un ámbito donde todo el mundo se pelea por un micrófono y por ser apóstol, Pablo se avergonzaba de ser apóstol. En mi caso no es que me avergüence. Como digo siempre, no quiero que la pastoral se avergüence de tenerme a mí entre sus filas, que digan, no me comparen con ese payaso. A mí sé cómo Dios me llama y me basta. Entonces no sé por qué algunas oraciones reciben un sí y por qué algunas reciben un no. Pero conozco la angustia del no, cuando uno quiere en sí, más que ninguna otra cosa en el mundo. Es espantoso cuando te dice no. Pero no sé por qué. Lo único que sé es que en la cruz, el no de Dios a su Hijo se convirtió en el sí de Dios a todos nosotros. Y la noche antes de morir,
estaba tratando de explicarle a sus discípulos las cosas terribles que iban a ocurrir, que ellos no tenían que darse por vencidos, que esto no era el fin. Y ahí Juan pinta la terquedad de los discípulos. Dice Juan 16:16. Jesús le dijo: ya no me van a ver, pero después me van a ver. Ahora no me verán por un tiempo, un ratito. Como dicen en algunos países, un ratico. Pero después sí. Dice que ellos decían: ¿qué quiere decir con que dentro de poco ya no le veremos y un poco después? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Y Jesús se dio cuenta. Y le dijo: ¿se están preguntando qué estoy queriendo decir? Los discípulos dicen: sí. Estamos preguntando qué quieres decir. Ellos querían que las puertas se abran ya, ni siquiera esperar un ratito. En su impaciencia quieren que las puertas se abran ya, como algunos de nosotros hoy. Y Dios dice: dentro de poco, en un ratito. Juan necesitaba decirnos esto y lo deja claro en la Biblia para que entendamos que Jesús le dice: ahora ustedes están tristes. Es un poquito, pero voy a volver y se van a poner tan felices que nada te va a quitar la alegría. Al final el gozo va a ganar en tu vida. Vas a estar feliz. Alguien tiene que decir amén. Y dice Jesús: oigan, y no tendréis más preguntas. Le dice a los discípulos: no habrá más preguntas. Porque los discípulos siempre, como nosotros, estaban preguntando. ¿Te diste cuenta de eso? Toda la Biblia es pregunta. ¡Hey, Jesús! ¿Puedo sentarme a tu diestra? ¡Hey, Jesús! ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este tipo? ¡Hey, Jesús! ¿Por qué nació ciego este hombre? ¡Hey, Jesús! 70 veces 7 tengo que perdonar a Leiva, que hoy subió tarde a tocar el teclado. ¡Hey, Jesús! ¿Qué significa esta parábola? ¡Hey, Jesús! ¿Deberíamos ordenar que baje fuego del cielo para matar a los samaritanos? ¡Hey, Jesús! ¿Cuál de nosotros es el más grande? ¡Hey, Jesús! ¿Qué significa dentro de poco? ¡Hey, Jesús! ¡Hey, Jesús! ¿No somos así? Jesús dice: siempre estás preguntando por qué. Y todos hoy tenemos esa pregunta. ¿Por qué ese nene de 6 años tiene un tumor? ¡Hey, Jesús! ¿Por qué ocurrió ese terremoto en México? ¡Hey, Jesús! ¿Por qué mi padre murió de COVID? ¡Hey, Jesús! ¿Por qué mi matrimonio se vino abajo? ¡Hey, Jesús! ¿Por qué no me quito la depresión? ¡Hey, Jesús! ¿Por qué se cayó un edificio en Miami? Amigo mío, déjame decirte, dice el Señor, las cosas se van a poner feas. Vas a ver cosas terribles: cáncer, hambre, guerra, virus, cuerpos lisiados, traición, abuso, transgresión. Pero después, aunque a ustedes les parezca un tiempo largo, en la escala de la eternidad es un ratito. Dentro de poco, en un ratito, me verás nuevamente. Y yo voy a acomodar todas las cosas en su lugar. Y el gozo va a ganar. Tendrás tanta alegría que no harás preguntas. Ahora tenés preguntas porque estás del otro lado de la puerta. ¿Por qué tengo que sufrir? Pero algún día, de un modo que ninguno de nosotros podemos entender ahora, vamos a agradecer por todas las puertas que te cerré, todas las puertas que te dije que no, porque vas a estar gozoso. Vamos, póngase de pie y dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Vamos, dale un aplauso al Señor grande. Ahí en casa también, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. El Rey está en casa. Cuando venga ese día, dice Jesús, ya no preguntarás nada. ¿Qué día va a ser ese? Cuando el gozo sea tan grande, ¿qué vas a andar preguntando? Cuando no es necesario pedir explicaciones, no habrá más preguntas. Y yo sé que estás impaciente por la puerta que se cerró, por las puertas que no se abren, pero Dios me dice que dentro de un poquito, di conmigo, un poquito, fuerte, un poquito. En casa también, un poquito. Gracias que las puertas se cerraron y Dios nos bendijo tanto. Vamos a orar. A los que están en casa, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, si es la primera vez que entiendes lo de las puertas cerradas, yo siempre digo, no habríamos transmitido al mundo si las puertas del edificio no se hubiesen cerrado. No habríamos sido este río que nos conocen en todas partes, que hemos bendecido, si las puertas no se hubiesen cerrado. Benditas puertas cerradas, porque Dios siempre tiene algo mucho más grande y mejor. Y a los que hoy
dicen, yo no tenía la menor idea por qué tenía que escuchar este mensaje. Te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Aquí te vamos a ayudar. Repitan conmigo, digan, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, transfórmame, cámbiame, limpia mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y no importa si eres católico, musulmán, si eres testigo de Jehová, conservador, liberal, tradicionalista, no sé, lo que sea, mormón, Dios me dice que te diga cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, que te cierra puertas cuando te las tiene que cerrar. Te ama, princesa. Te ama, príncipe. Te ama el Señor. ¿Tú lo crees? No. ¿De verdad que lo crees? Te ama el Señor. Di conmigo, me ama el Señor. Y por eso te cierra puerta y te dice que no, porque tengo planes de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Vamos, en casa también, no se vayan todavía en casa. Y aquí, levanten sus manos y comiencen a clamar a Dios. Voy a orar para que niños, jóvenes, ancianos y adultos reciban esta bendición de parte de Dios. La presencia del Señor lo ha inundado todo, momento a momento. Son los últimos minutos. Pero antes de irnos, quiero que sientas que el Señor te ama. Que si Él ha detenido algunas cosas, ha sido porque tiene cosas mayores que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, dice el Señor. Te ama el Señor. Todos clamando. Mirá, hay gente encendida en fuego. Hay gente clamando ahora. Hay gente que está clamando y diciendo, Señor, es el poder del Espíritu Santo. Momento a momento, minuto a minuto, la gloria crece. Yo puedo sentir que algo ocurre. Y allí, en Europa, Asia, África, América, Oceanía, se está liberando algo nuevo. Dios está diciendo, yo he cerrado edificios, yo he cerrado incluso ministerios, para que mi iglesia salga a las calles, para que mi iglesia transforme las vidas, para que la palabra sea oída, para que muchos entiendan que iglesia es la gente, que iglesia no es la actividad, que Dios, que Cristo es más importante que la liturgia. Yo he dicho no para traer un mover y un avivamiento a las naciones. Lo declaro, lo creo. Declaro que la bendición ha llegado aquí, momento a momento. Estoy orando por enfermos, estoy orando por los que necesitan, por los que están clamando para que la gloria del Espíritu inunde tu cuerpo, tu alma.
Es muy fácil ser humilde cuando uno permanece en la presencia de un Dios santo. Muéstrame un tipo orgulloso, te voy a mostrar un tipo inseguro y alguien que no ora realmente. Porque arrodillarse y decir, Señor Jesús, acá estoy en tu presencia, dame, Señor, las multitudes y permite ir a las naciones y que la chiripiorca me agarre, eso no es orar. Orar es dejarse examinar por Él. Lo que más debe aterrarte es que vivas una vida playita, superficial, que diga, a mí me va bien, yo grandes problemas no tengo. Entonces déjame que te diga, dudo que tengas un propósito. Porque Dios no va a procesar a alguien porque sí. Cuando Dios te procesa, te quiere enseñar a administrar sus graneros. Cuando pasas tiempos de escasez, Dios te observa si te sigues alegrando. Si la alegría del hogar no se va, porque resulta que la alegría y la felicidad estaban reguladas por tu presupuesto. Cuando haces que tus hijos estén felices y agradecidos por el poco pan que hay, entonces Dios te observa que has sido fiel por lo poco y dice, este puede administrar graneros. Este está capacitado para una red repleta de peces. Pero Dios te observa. Observa la fidelidad. En la congregación, en la iglesia, te ponen en un sitio a servir que a lo mejor nadie te ve, parece que nadie te da las gracias. Dios observa tu actitud, literalmente se cumples, eres fiel en lo poco, te pone sobre mucho. Pero nunca he visto a nadie que no pueda obedecer, que no pueda servir en lo poco, que se tome un elevador y de la noche a la mañana de repente esté sobre mucho. No va a pasar. No va a pasar, es matemático, es de manual, está escrito. Yo a veces pienso cómo algunas personas salen de algunos ministerios, de algunas iglesias, de algunas compañías, y como salen, yo sé cómo les va a ir. ¿Por qué? Porque lo viví. Y lo peor que me pasaría a mí como papá espiritual es ver que sufran lo mismo que yo sufrí. ¿Quién quiere que sus hijos pasen la misma pobreza que el padre? ¿Quién? Un padre desalmado. Y lo peor que me puede pasar es ver a gente con espíritu de mosquito. Yo sé que ahí no vuelve nadie. Y cuando vuelven chamuscados, quemados. Entonces me dan ganas de decirle, no, vive el propósito, agradece este tiempo. Porque el propósito significa que el Dios de los sueños es más importante que los sueños de Dios. Entonces Dios nos lleva a veces por un embudo, ¿cómo decirlo?, por un valle, para que nos encontremos con Él. Y a partir de que uno tiene relación con Dios, uno es más fácil para luchar con el orgullo, no se te vuelan los pájaros por nada, mantienes la humildad, la sencillez. Yo puedo hacer bromas de mi orgullo, de mis torpezas, porque sé que cada día, aunque me cuesta horrores, estoy creciendo un poquito más conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Me falta, hasta que Cristo venga o hasta que me toque bajar al sepulcro, seguiré creciendo, porque Dios todavía tiene propósito para mi vida. ¿Crees que tienes propósito para Dios? ¿De verdad lo crees? ¿Quién cree que tiene propósito para Dios? ¿Quién cree? ¿De verdad crees que tienes propósito? ¿De verdad lo crees? Dios te va a moldear. Te va a moldear como el alfarero. Te va a desarmar, te va a volver a armar. Te va a quitar con el cincel, va a cincelar las partes ásperas de tu carácter. Y agradece cuando eso pase. Tiene que pasar. Hay cosas que yo le digo, Señor, ya no quiero volver a pasarla más. Y Dios me dice, sí, regresa otra vez. No has pasado bien la prueba. A veces me siento con el pecho inflado cuando reacciono en el espíritu y no en la carne. Porque la carne no es que se quedó en las aguas del bautisterio y murió para siempre. Eso que dicen, yo ya no tengo más carne. Yo acá no veo ningún espíritu caminando. Todos tienen carne. Algunos más carne que otros, pero carne al fin. De manera que uno tiene que luchar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a veces, ante una misma situación que ya vivía antes, ahora reacciono en el espíritu. Y antes reaccionaba en la carne.
Como dije una vez, cuando reaccionas en la carne, hay una satisfacción. Se lo dije. Le dije de todo. ¡Ay! La carne hace qué lindo, pero el Espíritu en minutos se te empieza a afligir. El Espíritu Santo se contrista. Porque te escuchas lo que dijiste y no lo puedes creer. Es que me sacó de las casillas, es que sacó lo peor de mí, mi peor versión. Pero el diablo celebra y el Espíritu se contrista. Porque no tenías que reaccionar así. Porque no tenías que responder así. Porque el poder no puede estar sobre el otro. ¿Qué importa que el otro te insulte? Si reaccionas, eso es lo que hay en tu vida. Entonces tu corazón es una cloaca que cuando alguien la aprieta sale todo lo peor y lo más feo. Y yo he pasado por esas etapas donde reaccioné mal. Hasta el día de hoy daría lo que sea por volver el tiempo atrás y callarme la boca. Pero después me vuelve a pasar la misma situación porque Dios dice, esta es una materia que tienes que rendir, si no, no puedes conducir un camión de 18 ruedas. Y entonces ahora tengo ganas otra vez de que la carne se satisfaga y respondo en el Espíritu, con autoridad, con sentido común, pero no dejo que la carne tome lugar. ¿Y sabés lo que pasa? La carne se frustra. Ay, me siento un estúpido, tenía que haberle dicho. ¿Por qué no le dije? Pero el Espíritu Santo se vivifica y dice, bien hecho, siervo fiel, estás pasando el proceso. Entonces yo he llegado a comprender que los sueños de Dios son mejores que cualquier sueño que nosotros podamos soñar para nosotros mismos. El destino que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que imaginamos para nosotros. Yo imaginaba que lo más lindo que me podía pasar era ser cantante. Nunca me hubiese soñado que Dios me iba a prestar oídos de millones de gentes para yo transmitir su mensaje. Dios tenía hoy no cambiaría por nada del mundo lo que Él me ha dado por lo que yo quería hacer. Por eso es vital que uno se dé cuenta a tiempo que heredar una túnica de colores no significa que estamos listos, porque la estupidez también se viste de trajes caros. José, estoy hablando del José bíblico, se vistió de Prada. Su padre le regala un traje de diseño. Algunos ya conocen la historia. Que le regale a un hijo un traje de diseño quería decir que era el escogido, el hijo consentido, el hijo de la vejez. José nunca tuvo que preguntarse si su papá lo amaba, porque José era el hijo del cual su padre presumía. José, me imagino que podía quedarse acostado hasta tarde, jugar más tiempo, trabajar menos, salirse con la suya. Jacob, su padre, transpiraba favoritismo para con José. Y José recibió un traje de marca, dice la palabra, que le dio una túnica de colores. Los hermanos se vestían, iban los martes arroz al descuento de jubilado, lo que podían encontrar. Porque uno no puede vestir a 12 muchachos en pleno crecimiento con un salario de nómada sin salirse del presupuesto. Pero si se trataba de José, Jacob se gastaba un dineral. Papá, quiero Prada, le compró Prada. En esos días la vestimenta era una expresión del estatus. Y José tiene un traje que lo hace especial y cree también que es un llamado, que es un hombre especial. Pero todavía no sabe José que a un llamado no lo determina la ropa, el favoritismo, el favor, la gracia, sino el carácter. Porque uno se emociona a veces fácil con los regalos de Dios y no tiene idea la fortaleza que se necesita para llevar a cabo ese regalo de Dios, para mantenerlo, sostenerlo. Sin el carácter de Dios no se llega lejos. Sin el carácter de Dios no podemos sostener ni disfrutar la bendición. Por eso hay gente que no puede prosperar financieramente, que Dios, lamento si hay alguien que se sienta correspondido, pero que Dios el resto de la vida lo va a tener con lo justo, porque su carácter no está capacitado ni moldeado para administrar una fortuna o más dinero.
Hay gente que apenas tiene más dinero, ya está, desaparece de la iglesia, cambian sus prioridades. Y Dios sabe eso. Entonces sabe que no tiene el carácter para sostener una bendición. Pero a veces usar la túnica del favoritismo puede ser un problema. Cuando nos sentimos el niño consentido, vamos a necesitar que a veces la vida, que Dios nos dé un par de buenos golpes para entender que no toda la vida podemos andar luciendo un vestido de colores. Estoy hablando en términos metafóricos, por supuesto, desde luego, ¿no? Podemos crecer pensando que somos el manojo de cosecha más grande en medio de las pequeñas y sumisas, que somos el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. Entonces cuando llega alguien más inteligente, más ungido, más atractivo, nos mueve el piso porque estamos inseguros. A veces queremos ser los únicos que se visten en Prada o de Prada. Y debajo de ese traje de diseño, a veces escondemos el temor de perder nuestra posición favorable, porque José no solo vistió una túnica, sino que también tuvo grandes sueños acerca de su destino. Y los sueños en la época de José simbolizaban algo profético. Estos sueños eran impactantes porque hablaban del futuro de José. Y uno podríamos pensar, bueno, José recibe esos sueños y tiene sentido común, se calla la boca, no lo cuenta. Pero no, el muchacho no tiene sentido común. Reúne a sus hermanos que ya lo envidiaban, porque estos se vestían en rosa y esta andaba con su traje de Prada. Estos no tienen la túnica especial de él, ya lo odian, y el tipo les cuenta el sueño. Che, escuchen mi sueño, muchachos. Soñé que en un campo estaban todos los manojos de cosecha de cada uno, y de repente se levanta mi manojo de cosecha, mi gavilla se levanta más que la de ustedes. Y ustedes se reúnen alrededor de mi manojo y se inclinan. Esto quiere decir que un día voy a gobernar sobre todos ustedes. Yo voy a ordenar y ustedes se van a someter. Y ustedes se me van a inclinar expresando obediencia a mi autoridad. ¿No es genial? ¿No se alegran por mí? ¿Por qué no jugamos un poco al manojo póstrate para practicar? A ver, practiquen, inclínense ante mí. ¿Qué? Peor que un argentino recién llegado del Mundial. No lo soportaba nadie. Y el autor deja muy claro la respuesta de sus hermanos. Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Esto es un serio caso de envidia manojera. Por contar sueños, o gavillera, por contar sueños que no tiene que contar. Ahora, José va a lograr grandes cosas, va a ser famoso, va a hacer que su padre se enorgullezca, y empieza a hacer autopromoción de lo grande que será su vida. Y ahí empezamos a descubrir que la estupidez también se viste de Prada o de Gucci, menos de Hugo Boss, pero además se viste de todas las marcas. Los pasos son parte de nuestro proceso de maduración. Yo a veces he orado para que Dios diseñe otro proceso a mi manera, más rápido. Jamás ocurrió. Porque el Señor ordena mis pasos. Y cuando intenté acelerar el proceso de Dios, me frenó diciendo, no, Dante, te saltaste un par de pasos, regresa al casillero anterior. Y acepté el proceso, con dolor. Tal vez quieres hijos, pero no estás listo para ser padre. Y el poder procrearlos no necesariamente significa que estás capacitado para ser padre. Quizás quieras una pareja, pero no estás listo para el matrimonio. Capaz que le estás pidiendo más a Dios en tu vida, pero tienes que aprender a manejar lo que tienes ahora. Entonces muchos renuncian al duro trabajo del proceso o se desencantan con el proceso porque no ven resultados. Ese es el gran problema del endeudamiento de mucha gente que a lo mejor conduce un auto que no puede sostener. O vive en una casa que apenas puede pagar porque se saltearon el proceso. Hay momentos que a lo mejor hay que achicarse un poco, vivir un poco más amontonados,
hasta que seamos más holgados y podamos acceder a una cuota mayor, a una responsabilidad más grande. Pero cuando la gente quiere saltarse el proceso, a lo mejor no es la época de tener el último celular de ultimísima generación. No es el momento, a lo mejor, y no estoy hablando de pecado, digo, no es el momento, porque Pablo habla de pecado y de carga, de peso y de pecado. Despojémonos de toda carga, de todo peso y de todo pecado. Entonces el pecado lo entendemos fácil, pero el peso es aquello que nos autoimponemos sin que nadie nos pida. Y vivimos estresados porque estamos sosteniendo un elefante blanco que nadie nos pidió que adoptáramos. ¿Podríamos vivir más livianos? Claro. ¿Podríamos esperar a estar mejor financieramente? Claro, pero de pronto nos llegaron tantas tarjetas de crédito con tantas ofertas que pensamos, esto en mi país no lo podía hacer nunca, lo voy a hacer acá. Y de pronto estamos atados a 50, 60, 70 años de deuda. Porque la estupidez también se viste de Prada. Y no nos damos cuenta que hay que esperar un crecimiento. ¿Cuánta gente no sabe que el roble que imaginaron está en algún lugar de la semilla que ahora recibieron? Pero todavía no es roble. Y cuando la vida no va por el camino que habíamos planificado, ¿cuál es la opción más fácil? Renunciar. Mandarnos a mudar. Bueno, este empleo, esta familia, no es lo que soñé. Yo había soñado a esta altura de mi vida grandes cosas, jugar en una liga más grande, así que ¿para qué ser fiel en donde Dios me puso? Mejor me salgo y me tomo el elevador. ¿Sabe cuánta gente se toma el elevador? Y dice, no, yo voy a hacer el camino más fácil. Porque siempre el atajo parece más atractivo. Pero cuando uno renuncia al proceso, produce gente que vive en un patrón de renuncia constante, gente que hace una cosa, fracasa, hace otra cosa, fracasa. Busquen a aquellos que intentan tomar un elevador, en 2 o 3 meses no saben más nada de ellos. Dicen que Dios le cambió el llamado, que ahora Dios le cambió la asignación, que es la manera de decir fracasé porque me apuré. El crecimiento ocurre cuando decidimos ser fieles a una situación que no nos gusta, que todavía no comprendemos, pero aquí se demuestra mi fidelidad. El proceso siempre precede, es antes del logro, siempre. Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando empezamos a tomar la gloria destinada a Dios y la empezamos a disfrutar, la unción del Espíritu Santo nos deja. Es inmediato, como apagar el interruptor de una luz. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en la vida? Tomar control de la lengua. Decir, no tengo que hablar, que hable mi vida, no que hable yo. Porque si tenemos problemas con el alardeo, con la presunción, tampoco es un problema solo de la boca, de la lengua. Porque a veces parece que está centrado en la boca, decimos fulanita, menganito es bocón. Pero el problema comienza en el corazón. Jesús dijo eso precisamente en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca, la jeta. Dice la versión Dante, habla hoy, de la abundancia del corazón habla la jeta. Eso es así. Mateo 15:18 agrega el Señor, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto contamina al hombre, no lo que entra. Lo que sale es lo que contamina. La Biblia deja claro que si tenemos problemas con lo que sale de nuestra boca, hay que echarle un vistazo al corazón. Porque lo que haya en nuestro corazón, tarde o temprano termina saliendo por la boca. El orgullo siempre tiene que dar su opinión. Nadie se la pide, pero el orgullo tiene que dar su opinión. El orgullo tiene que decirle a todo quién es él, qué ha hecho, lo que va a hacer. El orgullo nunca puede cerrar la boca, nunca. Y si el orgullo está en nuestro corazón, siempre va a encontrar la manera de salir, siempre. Las veces que yo me metí en problemas siendo más muchacho, es porque hablé, porque metí la pata, porque uno habla. Es muy fácil ser humilde,
cuando uno permanece en la presencia de un Dios santo. Muéstrame un tipo orgulloso, te voy a mostrar un tipo inseguro y alguien que no ora realmente. Porque arrodillarse y decir, Señor Jesús, acá estoy en tu presencia, dame, Señor, las multitudes y permite ir a las naciones y que la chiripiorca me agarre, eso no es orar. Orar es dejarse examinar por Él. Lo demás es ir a plantearle sueños al genio de la lámpara. Si uno entra al lugar de oración, es muy difícil, si se deja examinar, salir de esa reunión sintiendo orgullo. Mi manera para vencer el orgullo de ese muchacho que te hablé, a este hombre que creo que hoy soy, no es que ahora soy más santo, es que aprendí a estar más tiempo con Dios. Moisés quería hablar cara a cara con Dios, pero no estaba buscando cumplir su sueño. Él buscaba una relación con Dios, amaba ver su rostro. Moisés comprendió que era más importante el rostro de Dios que el sueño de Dios para su vida. Ya tenía un sueño Moisés. Era el liberador de Egipto. Sin embargo decía, muéstrame tu rostro. Por eso, si uno no está seguro de su llamado, yo te animo a que busques no el sueño, sino al dador del sueño. Que digas, yo quiero encontrarme con Dios. Cuando uno realmente tiene un encuentro con Dios, se le acaban las boberías, se le acaban las tonterías, porque no me mencionan, porque no me dijeron, pero que yo no figuré, pero debieron haberme dado las gracias al menos, no noté que me aplaudieron. Todo eso desaparece cuando uno está allí chiquitito ante la presencia de Dios. Dios nunca va a hacer algo que vaya contra el sentido común, que nos haga transitar por los rieles de la estupidez. Eso no es fe. Eso no es creerle a Dios y bajarse de la barca. Eso en ocasiones es simplemente no reconocer que a lo mejor este hombre quería dejar la fábrica y no quería trabajar más. A lo mejor quería amanecer todos los lunes a las 11 de la mañana sin que nadie lo molestara. Pero es más lindo, más glamoroso decir, Dios me está pidiendo que deje de trabajar. Ah, sí. Eso es como que Dios te pida, mata a tu suegra. Dios no lo va a pedir, aunque tengas muchas ganas. Y esa es una de las causas que los psicólogos llaman el fenómeno del impostor. Que después tratar de vivir una vida tratando de cubrir la baja estima, la inseguridad. En el caso de este muchacho, no quería hacer algo diferente a lo que ya venía haciendo. Él quería su foto en primera plana. A ese síndrome se le llama querer ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Hay gente que prefiere ser el jugador número 10, tener en la camiseta el número 10 en el Deportivo Barrial, antes que estar en el banco de suplente del Paris Saint-Germain. Hay jugadores que dicen, me llamaron de Europa. ¿Y dónde vas? Al Barça. Messi tuvo que estar tiempo en el banco. Ronaldo tuvo que estar tiempo, para los que conocen de fútbol, algunos están diciendo que yo miro béisbol. Bueno, son jugadores de fútbol. Ronaldo tuvo que estar meses sentado en una banca, pero estaba en un equipo europeo, en las grandes ligas, que es mejor que jugar en un partido, en un equipo pequeño de Portugal. Pero hay gente que dice, no, pero en Portugal, en Buenos Aires, en Caracas, en México, yo soy el número 10. El otro día hicimos un partido y ganamos 32-11. ¡Oh! Y de esos partidos de solteros contra casados que ves 22 gordos corriendo que te da una lástima. El gordo hace así, mete la pelota y el arquero, como ya está cansado, dice, más sí, la próxima la atajo. Pero hay gente que dice, eso me gusta. Antes que jugar en las grandes ligas, Dios nos libre de ese estrechamiento neurótico de los vanidosos. Pero todos enfrentamos ese desafío, todos, Y nuestro Padre también nos da regalo a través de nuestro crecimiento. Pero José comete un gran error. Encuentra su identidad en el regalo que lo identificaba como el hijo favorito, en lugar de la relación con su padre que debió haber tenido, que lo hacía ser el hijo favorito.
A veces el regalo es lo que nos empieza a dar identidad. Y como resultado uno termina perdiendo ese regalo. A veces uno puede cometer el error de quedar atrapado en el regalo que Dios nos ha dado. Entonces, si estoy sirviendo a Dios, me siento que Dios me ama. Por alguna razón me toca estar sentado y recibiendo, siento que ya la gracia y el favor se me fue. No, a menos que tome identidad de lo que hago y no de lo que soy. Es espantoso ver gente que a veces se va de una congregación a otra porque allá le van a dar un puesto o le van a dar algo para hacer. Y yo no digo que esté mal el deseo de servir, lo que digo es que cuando la motivación es tomar identidad de lo que hago, en lugar de la relación con mi Padre, entonces voy a terminar perdiendo el regalo. Porque uno puede asignarse identidad en el ministerio, en el servicio, en lugar de asignarse la identidad en el Dios al que decimos servir. ¿Me siguen, sí o no? Me miran con la carita así medio extraña, yo no sé si me están siguiendo. Cuando uno toma identidad de lo que hace, corre el riesgo de perder el regalo. Entonces quiero aclarar algo importante. El padre le dio el regalo a José, no fue su padre el que se lo quitó. José perdió su túnica por sus propias acciones. Él la perdió porque estaba orgulloso de lo que representaba. Cuando Dios nos da regalos, Él nunca nos lo quita. La Biblia dice que irrevocables son los llamados de Dios. Irrevocable es el llamado y el don de Dios. Dios no te quita el don, lo cual no significa que vas a ser salvo, pero no te quita el don. Yo conocí una profeta que se fue de la iglesia y se hizo bruja. Y el mismo don que tenía para profetizar ahora era bruja. Pero eso no significa que tenga Cristo en su corazón. Posiblemente si yo no me toca el día de mañana predicar, pueda tener la misma verborragia para hacer otra cosa, pero eso no significa de que voy a quedar mudo tan solo porque me vaya de la iglesia. Pero nosotros podemos perder los regalos de Dios. ¿Cuánta gente tiene un don de Dios maravilloso y no lo puede usar o lo usa mal porque su corazón no es correcto? Lo usa mal porque su corazón no está alineado con Dios. José, cuando recibe la túnica de colores de su padre, tenía 17 años, pero era soberbio, ufano, petulante, dicen algunos historiadores, lo cual no estoy de acuerdo, que era casi un argentino. Yo creo que era mitad salvadoreño y mexicano. La Biblia dice que, ¿cómo sé esto? Porque la Biblia dice que José apacentaba el rebaño con sus hermanos y traía un mal reporte de los hermanos. Yo no digo que los hermanos necesariamente eran unas carmelitas descalzas, por ahí eran malos tipos. Pero esto de que él traía un reporte malo de sus hermanos revela que José pensó de sí mismo como alguien calificado para hacer este tipo de juicio acerca del resto. Cada vez que uno hace un juicio del comportamiento de los demás, eso revela una actitud orgullosa de nuestra parte. Dios dice, tienes que cambiar. Sí, pero aquel, fíjate, está peor que yo. Ahora, ¿por qué Dios le daría un sueño tan grande a un muchacho de 17 años? ¿Qué es la edad que se presume tenía José? ¿Por qué no esperar a que él fuera mayor, un poco más sabio, un poco más humilde? La respuesta es sencilla. Desde la túnica al trono siempre hay peldaños, escalones. Pero una de las razones por el cual el orgullo sigue apareciendo es que intentamos tratar con el fruto en lugar de ir a la raíz. Entonces, cuando uno ve el orgullo en su vida, trata de sacar las tijeras de podar y decirme, tengo que cuidar un poco con lo que digo. Pero si uno no trata con la raíz del orgullo, va a continuar apareciendo y va a retrasar nuestro destino. ¿Cuál es la raíz del orgullo? Se llama inseguridad. La inseguridad es la raíz del orgullo. Si conoces a una persona orgullosa, conoces a una persona extremadamente insegura, que trata de enmascarar su inseguridad con grandes palabras pomposas, que en realidad es inseguridad.
Siempre es inseguridad. No es solo esto freudiano, es bíblico. El que te dice Dios me va a usar de una forma explosiva, estoy tan ungido que me autoimpongo las manos y me caigo solo, es porque es inseguro. Está tan ungido que nadie le puede orar. Se ora solo y le agarra la tembladera. ¡Oh! Detrás de un orgulloso siempre hay un niño asustado. Siempre. Porque el orgullo es lo que la gente ve, lo que sale por las bocas. Lo que no vemos es la inseguridad en nuestros corazones. La inseguridad es la causa del problema. Por eso nunca vamos a poder tratar con el orgullo a menos que tratemos con nuestra inseguridad. Porque nuestra propia inseguridad es el combustible que pone a andar el comportamiento petulante. La inseguridad nos hace sentir que tenemos que hacerle saber a todos quiénes somos, lo que hemos logrado. Pero hay un defecto en esa lógica. Porque nuestros logros no es lo que nos hace valiosos. Nuestros sueños no nos definen. Nuestra identidad es que somos hijos del Rey, de reyes. Eso es quienes somos. Eso somos. ¿Sí o no? Ahí uno cimenta la identidad. Y cuando lo estamos cimentados en la identidad de Cristo, ya el orgullo no tiene poder. No sé si notaste que el presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos, no tiene que decirle a la gente que él es el presidente en ningún discurso. Puedes imaginarte al presidente entrando al salón diciendo: oigan, yo soy el presidente, el comandante en jefe en las Fuerzas Armadas, el líder del mundo libre. Él sabe que él es el presidente. No necesita decírselo a nadie. Jesús tampoco tuvo que decirle a nadie quién era él. Porque sabía exactamente quién era, por eso podía lavar pies. Decía: yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Cuando Satanás tentó a Jesús, lo primero que intentó es crear inseguridad acerca de su identidad, si eres el Hijo de Dios. Y trata de tentar a Jesús para que demostrara algo. Y Jesús dijo, pudo haber dicho: sí, ¿cómo no? No te lo voy a permitir, yo soy el Hijo de Dios. Dame un minuto, te hago un par de milagritos y vas a ver quién soy. En lugar de esto, Jesús dio un hermoso ejemplo de seguridad. Él se aferró a las palabras de su Padre, dijo: escrito está. Y todo lo que Dios espera hoy de nosotros es que nos apoyemos en Él, que nos apoyemos en esa verdad. Jesús lo declaró en Juan 15:5, dijo: separados de mí, nada podréis hacer, nada. Yo siempre digo que soy un hombre sin oficio ni profesión, aunque hago televisión y puedo escribir alguno que otro libro y dar conferencias, sé que sin la unción de Dios, de verdad, no es falsa modestia, soy un torpe muchacho. Bueno, ya no tan muchacho, pero torpe. Me sigo viendo joven todavía. Pero yo encontré un método muy fácil para mantener frescas estas verdades de la identidad de Dios: pasar tiempo con Dios. Parece algo infantil, pasar tiempo con Dios. Un conocido mío, cuyo padre es un reconocido ministro, decidió que tenía que tomar la posta de la sucesión ministerial, que tenía que ocupar los zapatos del padre, que tenía que ser el nuevo pastor porque su papá ya estaba anciano. Nadie lo presionó. Dudo que Dios lo haya llamado, pero como su padre le dejó el legado, le abrió las puertas que otro le hubiese negado, no lo acuso de nepotismo. Digo que se le hizo más fácil que otro. Él tomó eso como una confirmación de su llamado. Pasó más de una década tratando de ocupar el lugar de su padre, pero amargado porque se dio cuenta tarde de que heredar el apellido no significa heredar necesariamente el llamado. Si tu padre es arquitecto, no tienes que seguir la arquitectura necesariamente. Si tu padre es pastor, no significa que los hijos son pastores necesariamente y que nunca van a trabajar de otra cosa. Es fácil decir: mis hijos ocupan el púlpito porque me vieron de pequeño. Sí, pero a lo mejor no tienen llamado. El hijo quiere ser cualquier otra cosa. Se me viene a la mente una mujer muy insegura
que cree que si tiene éxito como cantante y como profeta, va a tener la atención y el cariño de la gente. Y se aferra a ese sueño, aunque hay una evidencia abrumadora que no nació para cantar. Es como la novia de Shrek, canta y explotan los pájaros. No. Dios no la dotó con esos dones. Pero ella se aferra a ese sueño. Y siempre que alguien trata de decirle que está cometiendo un error, le causa un dolor insoportable porque siente que la rechazan, que no creen en su llamado, que le quieren poner un pie encima. En el llamado de Dios no hay atajos, no hay elevadores. En el llamado de Dios nadie puede tomarse un elevador. ¡Uy, estaba acá y subí al 22! No pasa. Quien pretenda subir por un elevador está enamorado de la foto, de ver su imagen allá arriba. Y no puedes enamorarte de la foto sin pasar por el proceso. Dios sabe que una bendición demasiado pronto y sin proceso nunca es bendición. Una bendición que llega demasiado pronto nunca es bendición. Vayan a buscar la historia de los ganadores de la lotería. Especialmente si esos ganadores de la lotería no tenían donde caerse muertos antes de sacarse el gran billete. O los boxeadores que de una pelea a la otra se hacen multimillonarios. O futbolistas que firman un contrato astronómico, soberbio y sideral de la noche a la mañana y terminan con vidas disipadas, con vidas perdidas, porque no tenían el carácter para administrar, para sostener la bendición. Y la vida de José es una historia de buenas y de malas noticias. Es el consentido de papi, eso es muy bueno. Sus hermanos lo odian a muerte, eso es muy malo. Su papi le regala una hermosa túnica Prada, eso es muy bueno. Sus hermanos lo hacen trizas a la túnica, la cubren de sangre, simulan su muerte, lo venden como esclavo en un Egipto lejano, eso es muy malo. José se asegura un empleo equivalente a Silicon Valley en el Egipto con Potifar, un jefe rico, un magnate. Le cae muy bien a Potifar, así que se le concede mucho poder, le da un ascenso, trabaja en la oficina principal, termina haciéndose cargo de todo, es un gran empresario, aparece en la portada de Forbes. Además de todo eso, José es un hombre asombrosamente bien parecido a Tom Cruise, pero más alto, más guapo y argentino. Tiene todo. Todo esto es muy bueno. La esposa de Potifar está de acuerdo que es muy guapo, trata de seducirlo, eso es muy malo. José se resiste, eso es muy bueno. La mujer despechada se enfurece, le miente a su esposo, hace que José vaya a dar con sus huesos a la cárcel. Como en Egipto no hay una buena regulación contra el acoso sexual, José está atrapado, muy malo. En la prisión conoce al mayordomo del faraón, interpreta su sueño, predice que el mayordomo lo van a dejar a salir en libertad condicional y se quedan de acuerdo que cuando éste salga en libertad condicional va a conseguir la libertad de José. Pero el mayordomo se olvida de José y él languidece en prisión. Muy malo. Y uno se pregunta, ¿cómo termina esta historia? Lo que importa en las historias de buenas y malas noticias es cómo termina la última parte. Si termina con malas noticias, todo lo que haya pasado fue una falsa esperanza. Si la historia termina con buenas noticias, la historia entera queda redimida. No importa lo que haya pasado. Entonces hay una gran diferencia entre la fe y la necedad. A veces sabemos, estamos conscientes que estamos haciendo una estupidez, pero la disfrazamos con Dios me dijo, con Dios me llamó. Y eso es porque nos miramos al espejo de tanto en tanto y vemos un hermoso traje y pensamos que ya estamos listos para cumplir el sueño. Y nos olvidamos que la estupidez también viste de Prada. Que la estupidez llega a los 40, a los 50, a los 60, a los 80. La estupidez no tiene límites y tampoco respeta edades y mucho menos niveles académicos.
El Señor no envió a José a que fuera vendido como esclavo e incluso que fuera a prisión porque sí. Él estaba con él. Continuamente en las Escrituras, si ustedes leen la historia, van a decir, y Dios estaba con José. José estaba saturado de significado y de propósito. Una y otra vez dice, y Dios estaba con José en la cárcel, en la casa de Potifar, en el pozo, en la cisterna. José tuvo que aprender a vivir sin la túnica. Cuando entendió lo que era vivir sin la túnica, recién pudo cumplir su sueño, alcanzar la profecía y llegar al trono. Terminó siendo gobernador de Egipto, el segundo hombre más rico y más poderoso del mundo, y probablemente tenía en su closet cientos de túnicas Prada. Cuando ya fue poderoso, Dios le restituyó lo que había perdido al 100%. ¿Cuándo? Cuando José recuperó algo mucho más importante que la ropa, que una túnica. Cuando recuperó la relación con su padre. Durante años no supo nada de su papá terrenal. Ni siquiera estaba seguro que vivía. Pero después que José se dejó procesar, restauró su relación con su padre y recuperó lo perdido. Entonces hoy quiero que agradezcamos por la temporada que nos toca vivir sin la túnica de colores. Porque significa que Dios tiene un propósito. Quiero que te lo grabes. Si las cosas se están poniendo feas, es porque Dios tiene un propósito. ¿Cuántos de los que somos papás quisiéramos evitarle dolor a nuestros hijos o no? ¿Quién no le daría por las noches una inyección de experiencia para que nunca le rompan el corazón a nuestra niña, para que nunca nuestro hijo lo despidan del empleo, para que nunca tenga una mala nota? Por eso hay padres que cuando vienen con una mala nota del colegio quieren ir y quemar el colegio con los profesores adentro, porque mi nene no se lo merece. Pero tiene que golpearse en la vida. ¿O no nos golpeamos nosotros en la vida? ¿O cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién de nosotros salió de una cajita de cristal? ¿Quién vivió en una burbuja? Yo pasé años predicando en pequeños campamentos donde me ponían en el peor horario. Estaban todos los muchachos así. Yo decía, ya termino. Habían jugado la pelota, piscina todo el día y me ponían a última hora a predicarles. Hacía programas de radio que escuchaban tres ancianas. Que como no podían orinar bien, ponían la radio. Yo no entendía que mientras que yo trataba de edificar un ministerio, Dios estaba tratando de edificar a un hombre. Hoy, años después, por ejemplo, en River tenemos un orden, una excelencia, todo está cuidado, el servicio es detallado, minuto a minuto. Y hace poco un colega me dijo, nuestros servicios son más espontáneos. Mis mensajes, dice, son hasta espontáneos. Yo prefiero fluir en el espíritu. Dice, yo sé cuándo comienzan los servicios, pero nunca sabemos cuándo acaban. Pensé que yo iba a decir, mirá qué ungido. Y yo le dije, yo te felicito, pero una nave como River necesita un alto nivel de organización, de logística. Ya no podemos darnos el lujo de ser una iglesia de barrio a merced de las hormonas de su pastor. Pues yo soy muy delicado para decir las cosas. Y yo no, la iglesia no puede ser según mis hormonas. Hoy tengo ganas que ¿cuántos creen de que hoy nos vamos a las 3 de la tarde? ¿Amén? Y no hay segundo servicio y ustedes lo que planificaron no sirve. Parece muy espiritual, pero yo digo siempre, cuando más manejamos, más nos debemos preparar. Cuando más deseemos, más necesitamos del proceso. Entonces, si yo conduzco un auto compacto, puedo hacer una maniobra rápido de último momento, pero si quiero conducir un camión de 18 ruedas, yo tengo que prepararme para el giro. Entonces, Dios no va a darnos cosas grandes hasta que no aprendamos a manejar las cosas pequeñas. Y este colega mío, mientras que siga teniendo servicios hormonales, dudo que alguna vez tenga una mega iglesia.
Porque Dios no le va a decir, bueno, pero cuando tengas miles seguramente vas a respetar los horarios. Ahora eres un despadroso, pero cuando tengas miles, seguramente el servicio va a terminar a una hora prudente y te vas a preparar en lugar, no sé por qué estoy diciendo esto. Pero volvamos a nuestro José, dejemos a mi amigo en paz. Las Escrituras dicen que sus hermanos lo odiaban por causa de sus sueños, Génesis 37:8, y por causa de sus palabras. O sea, no eran los sueños de José lo que ofendía a sus hermanos, por si alguien está pensando, ¿y qué culpa tengo de que Dios me dé una visión? No, es la forma que hablaba de sí mismo lo que exasperaba a los muchachos. Pero los que tienen 17 no son los únicos que presumen, ¿eh? Desafortunadamente presume gente de 30, de 50, de 60. Parece que todos somos susceptibles a presumir en algún momento. Hace muchos años, San Gin, un querido predicador que coincidí con él en Argentina, me dijo, hijo, tengo una palabra, la tengo anotada, la encontré en la parte lateral de una vieja Biblia que tengo en casa. Dice, nunca te preocupes por promocionar tu fuego. Si de verdad lo tienes, la gente correrá de todas partes del mundo para verte arder. Nunca tendrás que hablar del fuego, el fuego hablará por ti. Y eso para todos los órdenes de la vida. El mundo vendrá a verte arder. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a orar. Vamos a orar por los que están recibiendo al Señor por primera vez. Si nunca escuchaste un mensaje así, di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, gracias por perdonarme. Y ahora todos levanten sus manos al cielo. Yo quiero orar por ti, aquí en casa, los que están viendo desde otras partes del mundo, del planeta, de todo el globo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga tu pueblo. Pero ahora, Señor Jesús, me uno a estas voces, me uno a niños, jóvenes, ancianos y adultos para bendecir el proceso. Vamos, levanta las manos y bendice el proceso. Dile, Señor, gracias por este tiempo sin túnica. Gracias por este tiempo de dolor, de escasez, de enfermedad, de panteones, de hospitales, de cuidados intensivos. Porque sé, hoy me voy con la confirmación de que hay un propósito, de que hay un llamado de Dios. Y ese llamado, dice el Señor, es irrevocable. ¿Sabes? Yo he sentido mientras predicaba recién que el Señor me dice que te diga, yo no te dejo hasta que no termine mi obra en ti. Yo no estoy dado por vencido contigo. Y lo digo porque yo siento que hay gente que ha dicho, Dios se cansó de mí, lo harté, crucé todas las líneas de misericordia. Pero el Señor me dice, yo no me doy por vencido contigo. Yo sigo procesándote.